Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Aquí estamos para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y esperemos que esta semilla que vamos a- a hablar hoy sea de bendición para ustedes y para sus familias, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que es eficaz, más eficaz que una espada de dos filos. Y queremos cada día de nuestras vidas hablar las nuevas del Señor para que ustedes puedan tener el conocimiento, ¿verdad? Ya sabemos que hay muchos que conocen la palabra del Señor, otros que apenas están instruyéndose en las cosas del Señor, y aquellos que no conocen les hablamos también y les decimos estas palabras que se han escrito por los apóstoles y cartas que ellos han mandado a las iglesias para que sean bendecidas, ¿verdad? Para que ellos sean exhortados, sean enseñados en la disciplina del Señor, en la doctrina del Señor, que es muy importante porque es lo que nos lleva a la vida eterna. Para entrar a en esta lectura, en esta mañana, pues vamos a estar en segunda de Pedro, capítulo 3. Pero antes quiero decirles que estamos aquí desde Marana, Arizona, desde el 13610 North Sandario Road, y el teléfono de la oficina aquí es 520-682-4201. Es una iglesia que es en inglés, es americana. Pero nosotros también tenemos servicios en un ranchito aquí cerca, es el 17440 West Waterman, y mi teléfono a llamar es el 520-250-1673 por dirección, porque es difícil llegar con el Google o con el GPS, porque muchas veces te lleva por caminos que no llegan o que se cortan. Si me pudieran hablar antes de las 9 en los domingos, yo les diría cómo llegar, o cualquier día de la semana, pero ahí estaremos hoy llevando la palabra de Dios. Ahí en la mesa del Señor estará el pan espiritual, el vino espiritual, el agua espiritual que nos da, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace fuertes, la que nos hace creer más en Él, la que nos lleva a conocerlo, a experimentar lo que Él dice, lo que vemos en la palabra, en todo lo que es, todos los libros, las cartas, las profecías, los profetas, todo esto que el Señor ha puesto para que nosotros nos instruyamos y creamos lo que Él ha hecho y su grandeza y su sacrificio que hizo en la cruz, que es lo más importante, ¿verdad? Porque ahí es donde entramos nosotros los gentiles, los que no éramos pueblos de Dios, los que no éramos judíos, israelitas o hebreos. Hoy tenemos esa oportunidad de aceptarle como nuestro Salvador, y cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, pues tenemos que llenar de su conocimiento para poder conocerlo, ¿verdad? Porque podemos decir, sí, yo acepto a Dios como mi Salvador, a Jesucristo, pero si no lo conocemos y no nos instruimos en su palabra, pues vamos a fracasar en ser salvos, ¿verdad? La salvación viene por conocer a Dios, qué es lo que Él quiere, sus mandamientos, porque Él ha prometido volver, y yo lo creo, y tenemos que creer que Él volverá, ¿verdad? Porque así Él lo dijo. Perdón. En Pedro 3, aquí nos habla de la venida, el día del Señor, o el día del Señor vendrá. Hay muchos que hablan del arrebatamiento o de la venida del Señor, o otras del advenimiento. Entonces nosotros estamos hablando que hay un Dios que prometió volver y estamos esperándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe puesta en eso, de que Él va a volver por su iglesia, y una iglesia dedicada a Él, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer en segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro manda una carta a las iglesias para exhortar y para decirles que nos está diciendo que estemos preparados para que ese día que Él venga estemos listos para partir con Él.
Dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles son aquellos hombres enviados. Claro que tenemos los 12 apóstoles, los 12 discípulos que se hicieron apóstoles, muy especial, pero cada persona que lleve el evangelio, que lleva las nuevas, es un apóstol, es un enviado, ¿verdad? Perdón. Enviado, y el Señor tiene sus propósitos para cada persona, para cada hombre que es enviado. Perdón, voy a... Uy, disculpen por esta tos que me ha agarrado, ¿verdad? Pero aquí leemos que el Señor ha mandado a sus apóstoles para enviar su palabra. Pedro dice que ha enviado a sus apóstoles, a sus profetas, para que nosotros estemos cuerdos, estemos listos, estemos sobrios para esa venida que estamos esperando, ¿verdad? Dice el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dando según sus propias concupiscencias, andando según sus propias concupiscencias. Vemos todas estas apostasías, vemos gente que se cree apóstol, profetas, que traen pactos y que quieren ofrendas y que quieren que te comprometas con Dios, y para que según ellos de esa manera tú puedas tener beneficios. Pero Dios no habla de esa manera. Nosotros no podemos pactar con Dios. La palabra nos dice que solo Dios puede pactar con nosotros, porque es el único que puede ofrecer cosas. Nosotros no le podemos ofrecer nada a Dios más que poderle dar agradecimiento, que es más, Él es el creador de todo lo que existe y lo que se ve y lo que no se ve también. Nosotros no podemos pactar. Y si damos una ofrenda o prometemos algo para Dios, pues tiene que ser de nuestro corazón, no porque nos imponga alguien o alguien quiera beneficiarse de eso. Cuando uno ofrenda para Dios, lo hace de corazón y lo hace porque Dios ha puesto en nosotros dar, ¿verdad? Y pedirle a Dios. El apóstol es un enviado, es lo que es un enviado a predicar, a dar las nuevas. Un apóstol debe ser humilde, debe ser una persona con prudencia, una persona con mansedumbre. Cuando un apóstol quiere llamar la atención o engrandecerse, pues estamos viendo que ya está hablando por sus propias concupiscencias, ¿verdad? Porque el apostolado de los hombres que estamos leyendo aquí, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, eran hombres nobles, humillados ante Dios primeramente, sin alardarse de ellos de que eran grandes personas, no, al contrario, eran sumisos a la palabra del Señor, eran siervos de Dios primeramente, ¿verdad? Y así tenemos que ser, porque así nos lo muestra Dios. Aquí el único grande es Dios, el que hace milagros es Dios, y solamente Él tiene el poder y la inteligencia y la sabiduría para llevar a cabo su propósito, y nosotros nomás somos instrumentos que Él usa, ¿verdad? Dice el 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para
Con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El 9. Pongan atención. Vamos a ver lo que dice el 9, porque esto es lo que estamos esperando los cristianos. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos está dando oportunidad, es paciente. Hace 2000 años que Él murió en la cruz, y esa paciencia de no acabar con el pecado, con la inmundicia, sigue porque Él quiere nuestro arrepentimiento. Hasta el día de hoy nos está dando una oportunidad. Gracias por aquellos que la han aceptado, gracias por aquellos que se han comprometido ellos mismos a llevar el Evangelio, a predicarlo, a vivir una vida para Dios, apartados del pecado, de la carne, de la inmundicia, de todo lo que nos aceda para seguir en el pecado. El pecado es brutal, es el que nos hace envidiosos, odiosos, amargados, desafortunados, y nos enseña a envidiar, a ser vanidosos, nos enseña a ser altivos. Esa es la carne, ese es el mundo, ese es el pecado, ¿verdad? Pero Dios nos enseña otras cosas, el amor perfecto que es el de Él, buscar su paciencia, buscar su sabiduría, buscar la templanza, buscar la mansedumbre. Todas esas cosas vienen del reino de Dios. Dice el 9, lo voy a volver a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay estarán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, amados, está en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible en paz. Fíjense, todas estas recomendaciones que nos hace Pedro, el apóstol, el enviado, aquel hombre que anduvo con Jesucristo, que muchas veces lo negó, algunas veces lo negó, otras veces contendió con Él, pero Él fue enseñado, Él se sometió a Dios. ¿Por qué? Porque lo alusó Jesucristo, la luz del mundo, que es Jesucristo, le dio la luz a Pedro para que hiciera estas cartas, para que nos exhortara, para que nos pusiéramos a cuentas con Él, porque el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, y cuando menos esperas, va a venir el Señor, ya sea por tu alma, a pedir cuentas. ¿Cómo estarás ese día? No lo sé, pero hay una esperanza. Si buscas a Dios, si te sometes a Él, le pides perdón, Él es piadoso, Él es misericordioso, Él está listo para perdonar, Él está listo para que tú tengas una relación con Él. La palabra de Dios nos dice que Él siempre, el que toca, la puerta se le abrirá y podrás cenar con Él, y Él podrá estar contigo y enseñarte de estas palabras maravillosas que ha escrito en toda su escritura, por los profetas, por los apóstoles, por cada hombre que ha puesto el Señor en este libro. Es para enseñarnos que hay una redención, que hay un propósito. Él ir a la cruz no lo hizo nomás por morir, lo hizo para salvar lo que se había perdido. Yo era una de esas personas, usted es una de esas personas que por usted murió, que por mí murió. Ahora el Señor nos dice en Hebreos 10, 39, algo que me llama mucho la atención. Dice,
Hebreos 10, 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreprensiblemente. Eso era en la ley, ¿verdad? Que morían a causa de cualquier cosa que había establecido el Señor en la ley, que si matabas a alguien pues ibas a morir de igual manera, y todo era un proceso que era muy, muy difícil de llevar, ¿verdad? La ley de Moisés, por decir, así se dice, pero era la ley de Dios. Y dice, el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice, ¿cuánto más? O sea, antes, por hacer una avería, por matar a alguien, te mataban ojo por ojo, diente por diente, y cosas que tenías que estar bien, porque si no te apedreaban, si te agarraran en adulterio o robando, era muerte segura en ese tiempo, ¿verdad? Así era la ley. Pero ahora la ley de Cristo, la gracia de Cristo dice que Él nos vino a perdonar, Él nos vino a salvar de toda esa ley, ¿verdad? Ahora nosotros podemos entrar a su gracia pidiéndole perdón, pero si nosotros aceptamos a Dios y creemos, decimos que somos cristianos o queremos simular que somos cristianos y no lo somos y andamos haciendo lo malo, dice que pisoteamos a nuestro Señor Jesucristo y también tenemos por inmunda su sangre. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque si eso hicieron con la ley de Moisés, que mataban, ¿qué más a hoy con esto que el Señor ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, aquel que no se somete a Jesucristo, aquel que no quiere hacer las cosas como deben de ser? Pues el Señor tiene un horrendo final para esas personas. Vamos a ver qué dice Habacuc, perdón, Habacuc 2:3. Fíjese, estas son profecías de miles o cientos de años atrás, antes de Jesucristo. Ya nos estaban advirtiendo, o ya estaban advirtiendo al pueblo de Dios, que era Israel en ese tiempo, que había de venir un Salvador. Mire lo que dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Claro, Habacuc ya nos decía, y hoy ya les decía el pueblo de Dios, y ahora nosotros lo confirmamos, ahora nosotros lo podemos ver en estas profecías, de que ya se hablaba que había un final y que toda la profecía se tiene que cumplir. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas apertua de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vemos que la ciencia se ha aumentado, vemos que la ciencia va creciendo cada día, pero un día la ciencia va a acabar también. Dice el 5, y yo, Daniel, miré, y aquí que otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río, y el otro lado del río, y del otro lado del río. Y dijo uno al varón: vestidos de lino que está sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oíd, varón vestido de lino, que estaban sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo en tiempo y la mitad de un tiempo,
y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces tenemos que ver la palabra de Dios, tenemos que ver que las cosas se están cumpliendo, tenemos que observar la palabra que nos dice. No sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Estar preparados, hermanos, estar preparados, porque no queremos que el Señor nos encuentre haciendo algo desagradable, algo fuera de lo que Él no le agrada. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen, que no entienden la palabra de Dios, busquen cómo entenderla, cómo acercarse al conocimiento de Dios eterno, al Salvador. Si Él nos está diciendo que Él va a venir, es porque Él va a venir. Porque también como un día Él ascendió al cielo, ahí en Hechos, nos habla en los primeros capítulos que Él ascendió al cielo ahí enfrente de sus apóstoles, enfrente de la gente ascendió y dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que mandaría el Espíritu Santo para que nos guiara a toda justicia y a toda verdad. Y esa justicia y esa verdad es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hoy que tenemos la oportunidad de buscar a Dios, que nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, hagámoslo. Aquellos que ya están a cuentas con Él, sigan adelante en las pruebas y en las luchas, pues la iglesia sigue caminando y todo lo que nosotros hagamos es para la honra y gloria de Dios. Nosotros no tenemos nada en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a una eternidad, a una nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Ahí queremos estar, ahí queremos vivir. ¿Por qué? Porque este mundo se va a hacer deshecho, hermanos. Entendamos, oyentes, entendamos de que este mundo se va a acabar, tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero va a ser muy triste estar en el lado del sufrimiento, donde ya no se va a ver más esperanza, donde ya no va a poder uno salir de aquel infierno o de aquel lago de fuego que Dios tiene preparados para los hijos de ira, dice. Entonces nosotros tenemos que estar listos, hermanos, oyentes. Acérquense al trono de la gracia. Jesucristo murió por ti, murió por mí. Tenemos un Criador que nos está dando una oportunidad de poder llegar a la vida eterna. Este cuerpo es mortal, este cuerpo se va a hacer polvo, pero el alma es la que va a subsistir, el alma es la que va a dar cuentas de todo lo que nosotros hicimos, y el alma es la que va a sufrir, ya sea o va a gozar de la vida eterna. Pues yo les quiero decir en esta mañana que pues a todos los oyentes, familiares, conocidos, que veamos, que nos analicemos qué es lo que estamos agradando a Dios y qué no es lo que estamos agradando a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. Y si no estamos preparados, hermanos, pues aquí nos vamos a quedar, si estamos en vida o vamos a ser levantados con Él en aquel día que Él venga por su iglesia. ¿Queremos vivir en la eternidad o queremos vivir en una eternidad de sufrimiento? Es nuestro libre albedrío escoger, y pues si ustedes hagan conciencia y mediten qué es mejor. Aquí venimos de paso, sufrimos de paso, perdemos cosas, ganamos cosas, pero nada nos vamos a llevar. Cuando el final de la trompeta suene, dice que los muertos resucitarán primero y luego aquellos que hayamos quedado seremos levantados en los cielos juntamente con Él. Y entonces ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más tristeza. Esa es la fe del cristiano, esa es la fe del creyente. Usted también la puede tener si no la tiene. Si usted quiere una relación con Jesucristo, hoy es el día. Busque una Biblia, busque un hermano, algún pastor o un evangelista o un misionero, un maestro que le enseñe cómo poder obtener la vida eterna. Y orando a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, Él se la va a dar también
primeramente, ¿verdad? Nosotros tenemos que acudir con oración, con ruegos, de que nos enseñe cómo poder ser salvos. Este es todo por hoy, este día, y yo les digo que vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén.